Buenos días, bendecidos y bendecidas de Dios. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor entonces, porque ya hemos sido bendecidos. Ya hemos sido bendecidos, ¿cierto que sí? Gloria al Señor. Abra su Biblia conmigo en Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, verso número 3. Amén. Dice la palabra de Dios así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. A ver quién se lo aprendió ya. No se lo aprendieron. Vamos a volverlo a leer y miramos a ver quién se lo aprendió. Dice la palabra de Dios así. A ver si yo ya me lo aprendí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, hoy le he titulado a este mensaje Bendecidos en Cristo. Usted dirá, pero tan específico ese título, ¿cierto? Tan claro. Tiene muchas palabras ese título, pero me parece que así resumidito tiene la esencia necesaria y el toque de Dios necesario. Es lo preciso que necesitamos saber en esta mañana, y es que estamos bendecidos en Cristo. Solamente eso necesitamos saber. Amén. Y quiero decirles a manera de introducción, hacer como un pequeño repaso de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, que según los teólogos, los estudiosos eruditos de la palabra, la carta no fue dirigida a Éfeso, a la ciudad de Éfeso, sino que fue dirigida a todas las iglesias que se reunían y se congregaban en Asia Menor, donde hoy en día está constituida la nación de Turquía. Entonces, les quiero hacer una pregunta. Todos ustedes saben la respuesta. ¿Quién fue el escritor de esta carta? ¿Quién? El apóstol Pablo, ¿cierto? Pero me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo le escribe esta carta a Éfeso o a Asia, y resulta que Éfeso era la capital y era una ciudad muy poderosa, era una ciudad muy reconocida, porque era una ciudad de mucho comercio, era la ciudad capital y era una ciudad muy importante en su época. Entonces, en cuanto a lo comercial, a la economía de la ciudad o de esa región, era la ciudad principal y era, como decir, el Nueva York de hoy en día, la época o la potencia mundial de la época. Y resulta que además de la economía que surgía allí en aquella ciudad, también era una ciudad muy religiosa, muy idólatra. Allí en esa ciudad quedaba el templo, como dice la Biblia en Hechos, de la gran diosa Diana, así la describían ellos, la gran diosa Diana. Y era una
una región totalmente idólatra. Y hacían de tal manera que era tan idólatra que hacían templecillos o imágenes de la diosa Diana. Y eso por allá es que de Júpiter y cosas así. Bueno, eso es otra cosa que no quiero entrar en detalle. Pero ¿a qué quiero ir yo con esto que les estoy diciendo? El hecho de que el apóstol Pablo haya dicho: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribió esto, ¿sabe dónde estaba? Estaba preso, estaba en la cárcel, privado de su libertad. Y me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo les dijo: no es la gran diosa Diana, no es esas imágenes que hacen del dios Júpiter o de la diosa Diana o de cualquier ídolo. No es ellos, es Dios el que nos ha bendecido a través de Jesucristo. Y el apóstol Pablo empieza su carta y su mensaje de esta manera, diciéndoles esto. Lo primero que vemos en el texto es, vamos a entrar a analizar un momentico ese versículo 3, y lo primero que dice es: bendito. El apóstol Pablo alza su voz en alabanza a Dios por las cosas que ha hecho tanto en él como en los habitantes de Asia, donde quedaba la ciudad de Éfeso. Mírelo que detalladamente qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol estaba preso, pero yo entiendo por la expresión del apóstol Pablo diciendo bendito, yo puedo notar alegría. ¿A quién le gusta estar aquí en la cárcel? ¿A cuánto les gusta estar en la cárcel? Dios mío. Yo nunca en la vida quisiera estar en una cárcel, al menos no de preso. Al menos no de preso. Tal vez predicando la palabra, oyendo ir a visitar a algún familiar o algún conocido, ¿cierto? Pero yo en condición de preso y decir bendito sea el Dios y Padre. Pues eso es lo que yo noto en la expresión del apóstol Pablo cuando alaba a Dios, cuando le agradece, cuando lo bendice y lo exalta. Pero yo digo, Pablo estaba loco. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se le ocurre decir bendito sea el Dios y Padre sabiendo que está metido en una cárcel? Ahora, traigamos eso a nuestro contexto, traigamos eso a nuestra vida. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos pasando por pruebas y por circunstancias? Cuando estamos pasando por una lucha, cuando estamos por allá martillando la pared y ¡pah! Se nos resbala el martillo y ¡ay! ¡Santo Dios! O empezamos a renegar y a decir cualquier cantidad de vulgaridades y palabras y a maldecir y a decir lo que no tenemos que decir. Pues el apóstol Pablo nos está enseñando y nos está diciendo bendito, yo estoy en la cárcel, pero para mí Dios sigue siendo alabado, lo sigo alabando y sigo bendiciendo su nombre porque Dios es grande y poderoso. A Él no le importó, gloria a Dios, a Él no le importó estar metido en la cárcel. Para Él Dios era bendito, para Él Dios era digno de su alabanza. En el Nuevo Testamento, la palabra griega eulogetos se refiere, o mejor dicho, describe el atributo de Dios, describe a Dios como bendito, que es un atributo, ya que ser bendito hace parte de la esencia de Dios. Dios es bendito porque Él es bendito, así como ser santo también es un atributo de Dios. Él es santo porque Él es santo. Él es fiel porque es fiel. Y también es bendito.
Entonces lo que les estoy queriendo decir aquí es que Dios, o mejor dicho, bendito es un atributo de Dios. Alcemos nuestra voz a Dios para alabar y bendecir su nombre sin importar las circunstancias por las que estemos pasando. El Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿De qué manera bendice usted a Dios? ¿Cómo alaba usted a Dios? Cuando estaba sacando este mensaje, el pastor me dijo: hermano César, prepárese para tal día para que comparta la palabra. Y yo dije: listo, y me fui para la casa, empecé a orar. Ese día descansé del trabajo y me levanté a las 5 de la mañana y le dije: Señor, dame una palabra, Señor. Y llegó a mi mente, digo yo que fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dijo: bendito eres con toda bendición espiritual. Y yo: ay, sí, gracias, Señor. Y ahí mismo me paré, estaba arrodillado, me paré y fui a la Biblia y le dije, empecé a leerla. Sí, aquí está, Efesios 1:3. Y después volví, cerré la Biblia otra vez y volví, me postré y le dije: Señor, gracias en el nombre de Jesús, porque esta es la palabra que voy a compartir ese día. Señor, gracias, esta es la palabra. Horas después me llega un mensaje diciéndome: usted se ha hecho al feliz deudor de una cuenta de 18 millones de pesos. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Pero yo sentía, entonces yo decía, y yo sentía que Dios me hacía, y yo le decía a Dios: sí, Señor, todavía estoy bendecido. Yo le decía: sí, Señor, todavía me siento en victoria. Sí, Señor, yo sé que tú me has bendecido con toda bendición en los lugares espirituales. Y yo decía: pero Señor, y algo intentaba como robarme esa bendición de ese día. Y yo le dije: no, Señor, no me la voy a dejar robar. Yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que tú me vas a sacar de esta situación. Yo no sé qué pasó, no sé por qué estoy en este enredo, pero yo sé que tengo un Dios grande. Y a ese Dios alabo, y a ese Dios bendigo, y a ese Dios glorifico, porque yo creo en la fidelidad de Dios. Yo creo en un Dios poderoso y grande. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el salmista está diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Pero muchas veces nos vemos en circunstancias difíciles y empezamos a renegar y a criticar y a decir: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y déjeme decirle, eso fue hace más o menos 20 días que me sucedió eso, y que tuve esa bendición de recibir esta palabra de Dios. Y le dije al Señor: Señor, yo no me muevo de aquí, yo creo que tú me vas a bendecir. Y hasta el día de hoy sigo pensando lo mismo, porque Dios me ha sostenido. Y sigo alabando el nombre de Dios porque yo creo que Dios me va a ayudar. ¿De dónde? No sé. ¿Cómo? Él verá. Pero mi Dios es fiel. Dice amén. Dios es fiel y Él es bendito por los siglos de los siglos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, dijo el salmista. Lo segundo que nos dice, que nos menciona el versículo, es al Dios y Padre. Bendito sea el Dios y Padre. Dice: el Padre nos dio todas las cosas por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién? Dígalo fuerte. Por eso el apóstol Pablo hace una doxología. Una doxología es una alabanza, es una exaltación a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Y dice: para describir la preeminencia y la naturaleza de Jesús. ¿Cuál es la preeminencia? Que Cristo viene de Dios, que Cristo viene del Padre. Su naturaleza es divina. Amén. Ahora conocemos que Cristo
ha venido para traer no solo el reino de los cielos, sino también toda bendición que el Padre proveyó desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los tiempos. ¿A qué quiero ir yo? Cuando Cristo vino a la tierra, ¿cuál fue su mensaje? ¿Arrepentidos porque qué? El reino de los cielos se ha acercado. Pero resulta que cuando Él vino a traernos el reino de los cielos, no solamente vino a traernos eso, sino todas aquellas bendiciones que el Padre había provisto desde antes de la fundación del mundo y que se habían perdido cuando Adán pecó en el Edén. Entonces les voy a poner un ejemplo. Hagamos, esto no es así, pero quiero ponerles como un ejemplo. Vamos a imaginarnos un punto acá, ¿cierto? Y acá vamos a poner otro puntico en este lado. Y todo esto representa la eternidad. Recuerde que la eternidad no tiene fin. Entonces, cuando Dios creó al hombre en este punto, venía así el plan de Dios, y de repente el hombre falló y se desvió. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Envió al Hijo Jesucristo a traernos el reino y todas las bendiciones espirituales y nuevamente volver a enderezar la línea que Dios había preparado para nosotros. ¿Cuál era el plan de Dios? Que usted y yo le adoráramos por toda la eternidad. Pero ese plan se desvió cuando entró el pecado al mundo. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Nuevamente enderezó el plan de Dios para nosotros. ¿Qué es un plan? Es algo que usted se proyecta, es algo que usted quiere lograr, algo que usted quiere hacer. Y el plan de Dios para la humanidad era que toda la eternidad estuviéramos adorándolo, rindiéndole a Él nuestra adoración, glorificándole. Pero eso se perdió con la caída del hombre. Ahora, cuando Cristo vino a la tierra, rescató ese plan. Pero no falló el plan, ni tampoco el que hizo el plan. ¿Quién falló? Nosotros, ¿cierto? Los que estábamos incluidos en el plan. Usted y yo estamos incluidos en el plan de Dios, ¿cierto que sí? Entonces, el que falló fue el hombre porque se desvió. ¿A qué quiero llegar con eso? Cuando Dios en la eternidad preparó todas las bendiciones, antes de que fuéramos creados y antes de que fuera creado la tierra, el universo, la plenitud y todos los mares, las montañas, antes de todo eso, Dios creó todas las cosas que hoy podemos tener usted y yo. Dice amén. ¿Me está entendiendo? ¿Sí o no? Antes de todo eso, Dios ya había creado todas las bendiciones y todas las cosas que usted y yo poseemos hoy, no solo las materiales, sino también espirituales. Dios ya lo había preparado desde antes. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, ya Él había preparado las cosas que nos iba a dar. Una vez le pregunté a una pareja de amigos de mi esposa y yo, y recién casados, y les preguntamos, bueno, ¿y para cuándo los hijos? Amigo, el afán. ¿Tiene más afán que nosotros o qué? Entonces ellos me dijeron, no queremos tener hijos hasta que no terminemos nuestros estudios. Estaban en la universidad en esa época. Hasta que no tengamos un ahorro para tener todo preparado y que no nos coja la venida de nuestro hijo y tener que estar a las carreras comprando todo. Ellos tenían todo planificado y querían preparar todas las cosas antes de tener a su hijo. Así hizo Dios con nosotros. Antes de formar al hombre, antes de crear al hombre, Dios, el Padre, creó para usted y para mí toda bendición espiritual que hoy en Cristo las tenemos. Por eso Cristo, cuando vino a traernos el reino de los cielos, no solamente nos trajo el reino, sino todos aquellos dones, talentos, ministerios, bendiciones. Todas esas cosas Cristo vino a restablecerlas, porque se habían destruido con el pecado del hombre. Y Cristo vino nuevamente a restablecer eso. ¿Me está entendiendo? Diga amén. Entonces, ahora ¿qué pasa?
que en Cristo ha venido para traernos no solo el reino de Dios, sino también todas esas bendiciones que Dios proveyó o preparó desde antes de los tiempos. Lo otro que dice el texto es: nos bendijo. Diga conmigo: Dios ya me bendijo. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Cierto que sí? Pero hermanos, yo quiero decir algo, y no piense que quiero cambiarle su forma de saludar. Yo no entiendo por qué cuando vemos a un hermano de la iglesia le decimos, o a otra persona que es creyente, y le decimos: hola, Dios le bendiga. ¿Por qué si ya está bendecido? ¿Por qué le decimos Dios le bendiga como si no estuviera bendecido ya? Mire lo que nos está diciendo el texto: ya estamos bendecidos. Entonces pienso yo que cuando nosotros viéramos al hermano bendecido, ¿cómo está? ¿Ah? ¿Bendecido? Esa es la respuesta correcta. Hermano bendecido, hermana bendecida, ¿cierto? Deberíamos saludarnos así, porque mire que la palabra está diciendo: ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A quién sí deberíamos decirle Dios le bendiga? ¿A quién? Al que no conoce, al que no es creyente. A ese sí deberíamos decirle: que Dios te bendiga, porque ¿sabe qué le estamos diciendo? Que Dios derrame la gracia sobre tu vida, que Dios te llene de su presencia, que Dios te revele la palabra, que Dios haga descender el Espíritu Santo y te dé salvación. Así lo estamos bendiciendo. Pero nosotros los creyentes ya estamos bendecidos, ya estamos bajo la bendición de Dios. Entonces cuando usted ve a un hermano o a una hermana, dígale: hola, bendecida, ¿cómo estás? ¿Bendecido? No, ¿cómo está el bendecido? Bendecido, ¿cierto que sí? Dice: nos bendijo. Y ser bendito es un atributo de Dios, y por eso, y por ser como Él es decir, bendito, su naturaleza es bendecir a su creación, es decir, usted y yo. ¿Qué fue lo que hizo Dios con nosotros? Nos bendijo, ¿cierto? Ya estamos bendecidos. No tenemos por qué andar como los cristianos oveja. ¿Sabe cómo son los cristianos oveja? Señor, bendíceme, ayúdame, dame, regálame, úngeme. Así son los cristianos oveja. No, ya usted tiene la bendición, ya usted está bendecido. No tiene que decirle a Dios: Señor, dame una casa, Señor, dame un empleo, Señor, dame vida, salud. Porque ¿qué dijo Jesús? No se preocupen por lo que van a comer el día de mañana. No se preocupen por lo que van a beber el día de mañana. No se preocupen por el vestido de mañana, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tiene necesidad. Ya Él sabe qué necesita usted para el día de mañana. Ya Dios sabe. Es más, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía que usted y yo necesitábamos ropa, que usted y yo necesitábamos alimento, que usted y yo necesitábamos un empleo. Ya Dios lo sabía. Es más, antes de que Dios formara al hombre, Dios ya sabía que el hombre iba a pecar y se iba a apartar de él. Y la gente se pregunta: y entonces, si Dios sabía, ¿por qué no lo impidió? ¿Por qué permitió eso? Porque déjeme decirle una cosa, como dijo el hermano Chapulín Colorado: Dios tiene todo fríamente calculado. No es muy bíblico, pero, o mejor dicho, no es bíblico, pero es la verdad. Ya todo estaba en el plan de Dios. Ya Dios sabía que Él iba a formar al hombre, iba a preparar sus bendiciones, iba a traer al hombre, iba a formar al hombre en la tierra. El hombre iba a pecar, pero luego iba a enviar a Jesucristo para traernos esas bendiciones. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor si así lo desea.
Es para Cristo. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual. La palabra eulogetos viene del griego y describe a una persona que está llena de la bendición divina. ¿Sí me entendió? Lo vuelvo a leer. Eulogémenos es la palabra griega que describe a la persona que es beneficiaria de la bendición divina. Usted y yo somos beneficiarios de la bendición de Dios, ¿cierto que sí? Dios nos ha beneficiado con su bendición. Dios es bendito y como tenemos un Padre bendito, entonces su naturaleza es bendecirnos a nosotros. Y nosotros hemos sido beneficiados con esa bendición, valga la redundancia, de Dios. Las bendiciones de Dios son hechos, son acciones, mientras que las nuestras son palabras o declaraciones donde expresamos la bondad de Dios. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde estaba? Como dicen vulgarmente, estaba en la guandoca. Estaba en la cárcel, estaba preso. Pero él expresó esa alabanza a Dios, expresó esa bendición al Padre por el hecho de haber enviado a Jesucristo y revelarnos todas las cosas que Dios había preparado para nosotros. Vuelvo y le hago la pregunta que le hice al principio: ¿cómo bendecimos nosotros a Dios? ¿Cómo alabamos nosotros a Dios? Luego dice el texto: con toda bendición. ¿Qué? Cerró la Biblia. Con toda bendición. ¿Qué? Las bendiciones espirituales son aquellas que no son condicionadas por las fluctuantes o cambiantes circunstancias de la vida, ya que Cristo vino a traerlas de parte de Dios. Estas bendiciones no son pasajeras ni temporales, como los hijos, como el trabajo, como la vida, como el carro, como la casa. Esas son bendiciones, pero son bendiciones temporales. Con el tiempo todo eso va a dejar de existir, va a dejar de ser. Le pregunté a unos amigos, a unos compañeros de trabajo, les pregunté, para ustedes dos, a Johnny y a Sergio, les pregunté, para ustedes, ¿qué son las bendiciones? Pero yo hice una pregunta general. Yo no me refería a bendiciones espirituales o bendiciones materiales. No, yo les dije, para ustedes, ¿qué son las bendiciones? Y ellos se fueron por las bendiciones naturales, materiales. Y empezaron a decirme, sí, para mí una bendición es mi hija. Para mí una bendición es tener empleo. Para mí una bendición es mi casa. Y sí, todas son bendiciones de Dios, porque todo viene de Dios, ¿cierto? Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre, dice la palabra, ¿cierto? En Santiago. Pero todo eso con el tiempo va a desaparecer. No más anoche le pregunté a mi esposa, mi amor, ¿para usted qué es una bendición? Y a mí mismo me dijo, usted todavía está enamorada. Menos mal. Ahí mismo me dijo, mi amor, tú eres una bendición. Yo, bueno, mi amor, muchas gracias, lo mismo. Pero yo voy a dejar de existir. Algún día yo me voy a ir. Me puedo ir a la eternidad. ¿Por qué? Porque para mi esposa soy una bendición, pero soy pasajero. No soy eterno en esta vida. Entonces, esas bendiciones materiales no son superiores a las bendiciones espirituales que Dios preparó para nosotros y que hoy en día las tenemos porque Cristo nos las dio. Amén. ¿Cierto que sí?
Cristo nos dio esas bendiciones. Y por eso, gloria a Dios. Entonces, las bendiciones espirituales son aquellas que no son fluctuantes. Las bendiciones materiales sí son fluctuantes, ¿cierto? Porque hoy tenemos casa, el día de mañana no sabemos. Mire lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. No ha terminado un virus y ya apareció otro. ¿Qué está en peligro? La vida, la salud. Entonces todas esas bendiciones son fluctuantes. Usted hoy tiene su carro bueno, los que tienen carro o moto o tienen su vehículo, y mañana usted sale a montarse en su moto o en su carro, una llanta varada. Ay, Señor, ¿y aquí qué? Lo va a prender, batería descargada. Es una bendición, pero se acaba. Mientras que las bendiciones espirituales siempre las vamos a tener con nosotros. Siempre nos van a acompañar, estemos vivos o muertos. Dios siempre va a tener esas bendiciones en nuestra vida. Nunca se van a acabar. Es más, le doy una buena noticia. Cuando ya estemos en el reino de los cielos, van a ser más reales que como las estamos viviendo aquí. Amén. Vamos a poder disfrutarlas realmente como se debe ser. Aquí nos estamos deleitando y disfrutamos, pero porque lo conocemos en el Espíritu. Pero una vez vamos a ver a Dios cara a cara. Vamos a ver su rostro, vamos a ver su gloria, vamos a ver su hermosura. Y ahí sí que vamos a tener que decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí vamos a tener que levantar nuestra voz como el apóstol Pablo, emocionados y así contentos, felices. Bendito sea ese Dios que nos creó y nos formó y nos dio todas esas bendiciones que nos regaló y nos las descubrió cuando Cristo vino a nuestra vida. Porque déjeme decirle una cosa: esas bendiciones espirituales no llegaron a nosotros por casualidad. Ya Dios lo tenía preparado. Usted no está aquí hoy porque no tengo nada que hacer, me voy para la iglesia. Usted no está aquí por eso. Dios ya sabía desde antes de que usted naciera que usted hoy iba a estar en este lugar alabándole y bendiciéndole. Amén. Amén. Gloria a Dios. Luego dice el versículo 3: en los lugares celestiales. Esto significa que el creyente ya vive en el reino de Dios al tener estas cosas, es decir, las bendiciones espirituales, las cuales son eternas y estaban preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Mire lo que les digo en este comentario. Significa que el creyente ya vive en el reino de los cielos. ¿Qué quiero decir con esto? Usted no ora para ir al cielo. Usted no ora para ser salvo, ya usted es salvo o salva. Usted no busca a Dios para que le perdone los pecados, ya Él los perdonó. Usted no busca a Dios, no buscamos a Dios para conocerlo o para que Él nos revele y nos dé cosas. No, ya Él lo hizo. No estamos en el cielo, no estamos con ángeles, estamos en la tierra, pero como creyentes ya vivimos el reino de los cielos. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? El hecho de que no veamos ángeles y no estemos en el cielo, eso no significa que usted y yo como creyentes ya no estemos viviendo en el reino de Dios. Cuando Cristo vino y dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, es porque Él vino a traernos ese reino y a decirnos: ustedes los que creen ya hacen parte de ese reino. Solamente 3 lo creyeron.
Ustedes ya hacen parte de ese reino. Lo voy a decir más durito a ver si... Ustedes ya hacen parte de ese reino. Ustedes son ciudadanos y ciudadanas del reino de los cielos. ¿Qué necesita usted para ser ciudadano de Colombia? Tener su cédula, ¿cierto? Haber nacido en Colombia. Bueno, le pido perdón a los hermanos que hacen parte de otra nacionalidad, pero no es por denigrarlos ni discriminarlos. Estoy poniendo solo un ejemplo. ¿Listo? ¿Qué hace que usted sea parte de ciudadano colombiano? Su cédula, haber nacido aquí, ¿cierto? Haber sido registrado como nacido vivo. Lo mismo pasa en el reino de los cielos. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Gracias, mi amor. Vea, sobró el agua. Si no naces del Espíritu de Dios, no puedes entrar ¿dónde? Al reino de los cielos. Entonces, como usted y yo ya hemos nacido del Espíritu, significa que somos ciudadanos ¿de dónde? Del reino de los cielos. Y tenemos nuestra credencial espiritual que se llama el Espíritu Santo. Tenemos nuestra nacionalidad que es la fe. La fe es la que nos hace creer que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y todo esto Dios lo había preparado desde antes de la fundación del mundo. Y la última parte dice: en Cristo. Mire lo que dice el versículo. ¿Ya cerró su Biblia? No la cierre. La última palabra que dice el versículo 3 es en Cristo. Las mejores bendiciones vienen de los lugares celestiales en Cristo. En este pasaje, es decir, en el capítulo 1 del versículo 3 al versículo 14, se hace referencia a Cristo por lo menos unas 7 veces. Esto nos da prueba fehaciente de que solo en Él tenemos toda bendición espiritual, siendo, escuche esto, siendo Él mismo, es decir, Cristo, el único que las puede hacer efectivas en nosotros. No es la diosa Diana. El apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso y de Asia Menor: no es la diosa Diana, no es la idolatría. Es en Cristo que el Padre nos ha provisto todas esas bendiciones espirituales. Y solamente Cristo puede hacerlas efectivas en nosotros. Por más que yo le he dicho a mi hijo, a nuestros hijos, al mayor también le hemos dicho, el hecho de que su papá y su mamá vayan a la iglesia, canten, oren, lean la Biblia, eso no significa que usted ya es cristiano. Y le pongo el ejemplo y se pone a reír. Si usted nace en un garaje, no quiere decir que es un carro. Y a él le da risa, pero es verdad. Si usted nace en una panadería, no significa que ya es panadero. ¿Cierto que no? El hecho de que usted nazca en un hogar cristiano significa de que el sacrificio de Cristo fue para tanto su padre y su madre como para usted. Algún día usted y yo tuvimos que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El hecho de que nuestro papá o nuestra mamá haya creído en Dios o no, eso no nos hace ya herederos del reino. No, solamente hay una cosa que nos hace herederos del reino de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, solamente Cristo puede hacer efectivas esas bendiciones en nosotros. Vamos a pasar al segundo punto de este sermón, de este mensaje, pero voy a tratar de resumirlo porque ya se me fue el tiempo, sí. Lo primero, yo encontré 7
Encontré 7 cosas que hacen parte de la bendición de Dios o de las bendiciones espirituales que Dios nos regaló. Si usted sigue leyendo toda la carta de los Efesios, usted se va a encontrar toda bendición espiritual. Muchas bendiciones espirituales que Dios menciona la palabra de Dios, pero yo quiero mencionar en este día solo 7. Apenas 7 apenas. La primera: Dios nos escogió en su Hijo Jesucristo con el propósito de que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Mire conmigo el versículo número 4. Versículo 4 dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cuando dice en Él, es ¿en quién? En Cristo, ¿cierto? Dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Pero ¿para qué nos escogió? Dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de ¿quién? Delante de Dios. Usted no tiene que preocuparse porque ahí viene el hermano Arcesio, vamos a caminar en santidad, vamos a caminar en el espíritu, porque ahí viene el hermano y nos va a ver, y de pronto va y le cuenta al pastor. Ahí viene la hermana María, ay, aleluya, y empiezan a hablar en lenguas. Ahí viene la hermana Margarita, gloria a Dios, santo Jehová, aleluya. No es delante del hermano, no es delante de la iglesia, a los cuales usted y yo tenemos que vivir en santidad y sin mancha. Es delante de Dios, es delante del Señor Jesucristo, que usted y yo, si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Señor. Entonces Dios nos escogió en Jesucristo. Si está viendo qué tan grande bendición es haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Él nos escogió en Cristo con el propósito de que fuéramos santos y sin mancha. Segundo, Dios en su amor nos predestinó para ser sus hijos por la obra de Cristo. Según Juan capítulo 1 versículo 14 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad, el derecho de ser ¿qué? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? ¿Cuántas hijas de Dios? ¿Cuántos hijos e hijas hay aquí? Gloria a Dios. Mire lo que dice: Dios en su amor, mire, Dios en su amor. ¿Qué tuvo Dios en su corazón para crear la humanidad? Amor, ¿cierto? Y ese amor es eterno, dice la palabra de Dios. Con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. El amor de Dios es eterno. Entonces Dios en su amor nos predestinó. ¿Sabe qué significa predestinar? El prefijo pre significa antes. ¿Antes de qué? Pero antes de la fundación del mundo ya Él sabía cuál iba a ser nuestro destino. Y como les decía ahorita, ya Dios sabía que nuestro destino iba a ser conocerle. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene nuestro destino en sus manos. Porque Dios sabe para dónde vamos, con quién vamos y cómo vamos. A Él nada se le sale del control. Él ya tiene todo calculado. Ya eso estaba en los planes de Dios. Porque Dios no es como un padre de esos que trae hijos al mundo por traerlos, o que está con este y con la otra y con la otra y con aquella y empieza a regar hijos a la deriva. Dios no es así. Dios, cuando lo formó a usted, lo formó con todas las cosas preparadas para que usted y yo hoy
estuviéramos alabando y bendiciendo su nombre. Entonces Dios en su amor nos predestinó para ser hijos e hijas. Somos hijos de Dios, dice amén. Cristo, tercer punto, Cristo nos hizo aceptos al Padre. Recuerde que la palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que ¿cómo estábamos antes? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado, ¿cierto? Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces cuando Cristo vino, nos reconcilió con el Padre. Entonces cuando el Padre nos mira a nosotros, solo ve pecado. Pero entonces entra Jesús y le dice: Padre, todos los que están reunidos en Peniel han sido lavados con mi sangre, han sido perdonados sus pecados porque yo morí por ellos. Amén. Yo he muerto en la cruz del Calvario para perdonar y lavar sus pecados. Por eso Jesucristo nos hizo aceptos al Padre. Entonces cuando el Padre mira a Jesús y dice: entonces ya están lavados por la sangre del Cordero. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue ese sacrificio que se presentó delante del Padre él mismo como sacrificio. Y dijo: Padre, yo lo hago para nuevamente restablecer ese plan que teníamos cuando estábamos en el cielo, de que el hombre nos adorara a Dios por toda la eternidad. Y creo yo que para allá es que vamos, ¿cierto que sí? Para allá es que vamos, adorar a Dios por toda la eternidad. Entonces el Señor Jesús nos acercó, nos hizo aceptos al Padre. Cuarto punto: por su sangre fuimos redimidos o comprados. Fuimos comprados ¿a precio de qué? A precio de sangre, la sangre de Jesús. Y perdonó nuestros pecados. Versículo 7. Se me olvidó darles el versículo del 6. Cristo nos hizo aceptos al Padre. Versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo, ¿cierto? Versículo 7: en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por la sangre de Cristo fuimos redimidos y perdonados nuestros pecados. Punto número 5: en Cristo conocemos la voluntad de Dios. Versículo número 9: Él, es decir, Cristo, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Se había propuesto en quién? ¿Qué significa? Cristo, el Padre dijo: vamos a hacer al hombre, pero el hombre va a pecar. Entonces Cristo dijo: si peca, yo desciendo como hombre, como carne, y los rescato. Yo los salvo. Yo hago ese sacrificio. Cristo entonces es el que, lo que dice el versículo 7, dice: en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sabe lo que es la gracia de Dios? ¿Sabe lo que es la gracia de Dios? Algunos definen la gracia de Dios como don inmerecido o regalo inmerecido, el favor de Dios. Pero ¿sabe yo cómo veo la gracia de Dios? Cuando usted tiene un hijo que usted lo ama mucho, no digamos que le alcahuetea, pero usted tiene un hijo que usted ve a ese hijo y usted le dice: ay, tan lindo, quebró la taza.
Usted ve a ese hijo y taque y que quiebra una ventana. Ay, tan lindo quebró una ventana. Ese es Dios. Así es Dios. Esa es la gracia de Dios. Por más que usted y yo hayamos pecado, Dios nos muestra su gracia, nos da su gracia, y a Él no le importa qué pecado hayamos hecho. Su gracia ha derramado su gracia para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la Escritura. Por eso dice que en Él recibimos por su sangre el perdón de los pecados. ¿Por qué ha sido perdonado usted? Por la sangre de Cristo, ¿cierto? Por el sacrificio que Jesús hizo en el Calvario. Y si usted lee el versículo 2, versículo 8, porque por gracia sois ¿qué? Por medio de la fe, y esto es don de Dios, y no es para que nadie se gloríe. La salvación, el perdón de los pecados, la hemos recibido por gracia. No porque usted sea el mejor predicador, no porque usted tenga diplomas allá en su sala o en su casa, doctorado en teología, licenciado en yo no sé qué, teólogo de yo no sé quién, de yo no sé dónde. No es porque usted cante o predique muy bonito. No es porque usted cuando ore, oh aleluya, Jehová santo poderoso hoy. No es por eso. Es porque Dios ya lo había preparado para usted y para mí hoy. Amén. Ya eso estaba listo. Y eso vino con el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Vamos en cuál? Vamos para el 6, ¿cierto? Dios nos dio herencia junto con Cristo. Y aquí le voy a pedir el favor a un hermano y a una hermana. Alguien que me busque por favor Romanos 8:17. Y una hermana me busca Romanos 8:17 y un hermano me lee Gálatas 3:29. Dios nos dio herencia junto con Cristo. Romanos 8:17. ¿Quién lo lee por favor? ¿De a uno? Sí. Herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Dice, si es que juntamente padecemos con Él. ¿Qué significa eso? Que si usted y yo no pasamos en nuestra vida espiritual, en nuestra fe, por las cosas que Cristo padeció para darnos salvación a usted y a mí, no somos herederos. Pero si usted y yo padecemos por causa de Cristo, dijo Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ustedes son bienaventurados. Ay, qué bendición, me están insultando. Ay, qué bendición, me están agrediendo físicamente por ser cristiano. Bueno, hoy en día no le dicen así, hoy en día le dicen matoneo o bullying, ¿cierto? Pero Jesús dijo, ustedes son bienaventurados, pero esa bienaventuranza se convierte en una herencia. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y Gálatas 3:29, ¿qué dice? Sí, hermana. Pero si somos ¿de quién? De Cristo. ¿Quiénes son los que tienen herencia? Los que son de Cristo. El apóstol Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí ve por qué solo Cristo puede hacer efectivas esas bendiciones en nosotros? Léalo, mi amor.
linaje de Abraham sois. ¿Por la carne? No, no somos judíos por la carne, pero seguramente por la fe. Dice la Biblia que todo el que imita la fe de Abraham es amigo de Dios. Y el séptimo y último punto dice, y me parece el más fabuloso, me parece el más importante. Todos son importantes, todos los que yo tengo aquí, y seguramente que si usted lee la carta en su casa y encuentra más, van a ser importantes, pero para mí estos son los más importantes. Dice: en Cristo recibimos la palabra de verdad y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Amén. No, pero yo creí que iban a gritar, que iban a dar un grito de júbilo, que iban a aplaudir. Mire, en Cristo, escuche esto, en Cristo recibimos la palabra de verdad. ¿Qué dijo Jesús cuando oró por los discípulos? Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el creyente no tiene por qué estar hablando mentiras. El creyente no tiene por qué estar engañando, porque conocemos la palabra de verdad, ¿cierto? Y dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira. Significa que si usted dice una mentirita piadosa, no, ¿y a quién le está obedeciendo? Al diablo, al padre. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermana. Bien, ahora que la hermana menciona eso, cuando a mí me piden plata, yo digo, venga, me va a colaborar con 200 pesitos. Y yo le digo, no, gracias. Yo eliminé la palabra no tengo. Entonces, por no tengo digo, no, gracias. Entonces, o bueno, ahora no. También es otra respuesta, ¿cierto? Y así no mentimos. Muy bien, muchas gracias, hermana. Entonces, en Cristo recibimos la palabra de verdad. Escuche, vea. Esta es la palabra de verdad. Aquí no hay engaño de nada. A usted no lo están engañando con esto. A usted no lo están perjudicando con esto. A usted no le están hablando mentiras. No, esto no son palabras de hombre. ¿La escribieron hombres? Sí. Pero la inspiración es divina. La inspiración es de Dios, no del hombre. Entonces, esta es la palabra de verdad para usted y para mí. Cristo vino a traernos esta palabra de verdad. Vino a revelarnos la palabra de verdad. Vino a que esta palabra fuera una palabra libre para todo ser humano, para todo el que la quiera leer, para todo el que la quiera meditar, para todo el que quiera reflexionar en esta palabra. Él vino a decirnos: ustedes tienen derecho a conocer los secretos del reino y los misterios de la palabra de Dios. Todo está aquí. Y Él vino a traernos esta palabra, amén. Pero también dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y son las dos partes más importantes de este mensaje, me parece, porque ¿sabe qué significa el sello del Espíritu Santo? Lo primero significa que usted está lleno del Espíritu Santo. Usted tiene dones, talentos, ministerios. Dios le puede dar a usted hablar en lenguas, Dios le puede a usted profetizar, Dios le puede dar a usted hacer milagros. Pero todo eso por el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque usted está sellado con el Espíritu Santo. Pero ¿qué significa también el sello del Espíritu Santo? Significa autenticidad. Que somos verdaderos, ¿qué? Creyentes. Que somos verdaderos hijos de Dios. Y como mencionábamos ahorita la hermana Amparo y yo, que usted no es un creyente que dice mentiras, no es un creyente que dice vulgaridades, no es un creyente que vive como la gente del mundo, no es un creyente que tiene una doble moral. Usted es un creyente sellado con el Espíritu Santo. Y otra cosa que significa el sello del Espíritu Santo es
que usted lleva la marca de Dios en su espíritu, en su corazón. Y hemos sido escogidos por Dios, ¿cierto? Entonces, como hemos sido escogidos, Él nos aparta y nos marca, nos sella con el Espíritu. ¿Para qué? Para que no nos vayamos al mundo, para que no nos desviemos de ese plan de Dios, para que no nos vayamos detrás de cualquier viento de doctrina, como dice la palabra, para que no nos dejemos confundir por cualquiera que venga a decirnos: no, es que Cristo no vive, es que Cristo no es real, es que Cristo no aquello. Me he encontrado con varias personas que dicen que Jesús no vino en carne. Yo le digo: pero ¿cómo así? La Biblia dice lo contrario. Tengo un amigo, un compañero de trabajo, fue creyente, y si ustedes lo vieran hoy en día, habla que es que del chakra, que del aura. Y yo, pero Dios mío, ¿y usted qué pasó? No, es que yo soy creyente, yo creo en Dios, pero es que Dios también tiene a nuestro alrededor, y es que el aura, que el chakra de yo no sé dónde, que el chakra bajo, que el chakra alto. Yo, pero ¿usted de dónde salió con eso, por Dios bendito? ¿Usted no sabe que Cristo es suficiente para la salvación del hombre? Solo Cristo basta. No hay más nada, no hay que ayudarle con chakras, ni con auras, ni con renatas, ni con nada de esas cosas. Dios, Cristo es suficiente para bendecirnos a usted y a mí. De hecho, ya lo hizo. El Padre nos bendijo a través de Jesucristo, y Jesucristo es suficiente. No necesita ayudas, no necesita cuñitas, no necesita que usted y yo leamos el tarot o el tabaco, o vayamos donde el brujo tal, porque ese sí me dice la verdad. No, ya eso está en la palabra. Y si estamos bendecidos es porque Cristo nos ha traído las bendiciones de Dios. Dice amén. Solamente Cristo es suficiente. En conclusión, casi que no. Tengo dos conclusiones. La primera: la mayor bendición es haber conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice amén. Esa es la mayor bendición. Y toda bendición espiritual se resume en una sola palabra: Cristo. Cuando a usted le pregunten de sus bendiciones: mi mayor bendición es conocer a Dios. Mi mayor bendición es cuando Cristo vino a mi corazón. Cuando a usted le pregunten, gloria a Dios, cuando a usted le pregunten: ¿para usted qué es una bendición? Mi bendición es Cristo. Cristo me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y vino del Padre para traérmelas. Vino del cielo como ese mensajero, como ese enviado de Dios a traerme esas bendiciones. Entonces usted le resume y le dice: sí, porque en Cristo tengo su gracia, tengo perdón de pecados, tengo la palabra, soy sellado con el Espíritu Santo, tengo su gracia, tengo su presencia, tengo los dones del Espíritu Santo, soy liberado, soy restaurado, Cristo me ha formado en una nueva persona. Cuando le pregunten a usted cuál es su mayor bendición, dígale: Cristo. Amén. Colóquese de pie y oramos.